Buenas tardes, los saludo con afecto, con agradecimiento. Señor diputado Francisco Ramírez Acuña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ciudadana Ivonne Ortega Pacheco, gobernadora del Estado de Yucatán. Doctor Marco Antonio Adame Castillo, gobernador del Estado de Morelos. Licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, gobernador del Estado de Querétaro. Doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Licenciado Joaquín Gamboa Pascoe, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México y presidente del Congreso del Estado. Ingeniero Sergio Cervantes Rodiles, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra. Muchas gracias por su invitación a esta Cámara, a esta ceremonia. Licenciado Armando Paredes Arroyo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Ingeniero Claudio X González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Licenciado Juan Carlos Cortés, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Licenciado Juan Ignacio Gil Antón, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Licenciado Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano y de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Licenciado Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio. Estimado contador público Mario Sánchez Ruiz. Estimados servidores públicos, integrantes de la Administración Pública, distinguidos embajadores acreditados en México de distintos países, muchas gracias por su presencia en esta reunión. Señoras y señores, integrantes de Canacintra, amigas y amigos. Me alegra mucho el poder tomar la protesta a la nueva mesa directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, y desde luego reiterar, no solo con mi presencia, sino con mi expresa voluntad, el deseo sincero del Gobierno federal y el mío propio de seguir trabajando codo con los industriales de México. Quiero, desde luego, a propósito de esta ceremonia, brindar un reconocimiento a la directiva saliente de Canacintra, que fue encabezada primeramente por Miguel Marón Mansur y posteriormente por Humberto Jaramillo Rodríguez. Por el trabajo y el compromiso que mostraron para fortalecer el desarrollo industrial de México, particularmente en un momento tan difícil como representó la crisis económica mundial, la peor que hayamos visto las generaciones aquí presentes en todo el mundo. Felicito desde luego a los nuevos integrantes de la mesa directiva, a su dirigente, el ingeniero Sergio Cervantes Rodiles, por la importante posición que han asumido en favor del sector empresarial y en favor del país. Con sus 47,000 empresas asociadas, Canacintra es un aliado clave para el progreso de México. Y por ello, refrendo el compromiso del Gobierno federal de seguir trabajando con ustedes, de velar por el desarrollo de las empresas, de generar las condiciones de competitividad y eficiencia en el entorno de las empresas para que puedan así generarse más inversión y con ello los empleos cada vez más numerosos y cada vez mejor remunerados que necesitamos los mexicanos. Qué duda cabe, amigas y amigos, que hoy vivimos un momento singularmente distinto a lo que se vivía hace poco más de un año, cuando se realizara la pasada asamblea de Canacintra. Cuando era el segundo trimestre de 2009, nuestra economía resentía los peores momentos y los mayores impactos de la crisis financiera internacional.
El segundo trimestre se dice fácil, pero después de haber caído la economía en el primero más del 9%, la economía nacional caía a una tasa mayor al 10% anual en su Producto Interno Bruto, algo que nunca había ocurrido en México desde que se tiene registro del PIB. En aquel momento los escenarios que se pronosticaban eran muy negativos y se preveía un futuro tremendamente incierto. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, preveía caídas para nuestra economía el año pasado cercanas al 9% anual y en el mejor de los escenarios argumentaba que el crecimiento para este año 2010 no llegaría siquiera al 1% en este año. Y en ese entonces, amigas y amigos, señalé que aunque no podíamos evitar la crisis económica en el mundo, aunque no podíamos estar ajenos a la cercanísima vecindad con la zona de mayor impacto en aquel momento que eran los Estados Unidos, sí podríamos, y era nuestro deber, hacer todo lo posible por aminorar sus efectos en nuestro país y prepararnos hasta el límite de nuestras posibilidades para retomar el camino del crecimiento. Hubo muchas dudas verdaderamente acerca de las posibilidades en el futuro inmediato de nuestro país. Y como he señalado, a pesar de que la crisis del 2009 fue mucho más profunda que la crisis misma del 1995, sin embargo, su impacto en el empleo y su impacto en el poder adquisitivo y en el ingreso de los mexicanos fue menor. ¿Por qué? Porque pusimos en marcha un grupo de acciones contracíclicas a fin de promover el empleo y el ingreso de miles de familias mexicanas. Mientras en 1995, con una crisis menor, se perdió más del 10% del empleo registrado en el Seguro Social, es decir, 1 de cada 10 trabajadores perdieron su trabajo. En 2009, la variación negativa no llegó al 2% de trabajadores formales, es decir, 2 de cada 100 en lugar de 1 de cada 10. ¿Qué fue lo que hicimos, amigas y amigos? Primero, mi reconocimiento al sector empresarial, mi reconocimiento a los trabajadores, mi reconocimiento al esfuerzo que todos hicimos para que nuestro país pudiera no solo resistir, sino superar en las mejores condiciones posibles un momento tan severamente delicado. Y entre las cosas que hicimos también, desde el gobierno, fue impulsar un programa de empleo temporal donde dimos trabajo a 700,000 mexicanos en actividades de beneficio comunitario, limpiando carreteras, zonas arqueológicas, abriendo brechas, cortafuego contra incendios forestales, etc. Y por otra parte, con el programa de preservación del empleo, que se conoció como el programa de paros técnicos, estimulamos la puesta de acuerdo entre sindicatos y empresas, colocamos recursos para pagar una parte del salario de trabajadores que sin ella hubieran sido despedidos y protegimos así casi 500,000 de empleos de industrias vinculadas especialmente al sector exportador, al sector externo, que fueron las más severamente afectadas con la crisis. Y mientras en todo el mundo se presentó una crisis de liquidez, de estrangulamiento sin precedentes en el sector financiero, de quiebra de grandes bancos e instituciones que incluso habían sobrevivido a la crisis de 1929, en México, a pesar de la crisis de liquidez mundial, por el contrario, se otorgaron créditos y garantías más que nunca a pequeñas y medianas empresas del país. Créditos a 150,000 pymes y a más de 900,000 pequeños productores rurales a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Y además, pusimos en marcha, como ustedes saben, el programa de compras de gobierno, con el fin de fortalecer el mercado interno, pero sobre todo apoyar a esos trabajadores y a sus familias que trabajan en empresas de 3 a 10 trabajadores.
y para ello destinamos un paquete de compras, no solo para estas pequeñísimas empresas, sino para el sector privado nacional, un paquete de compras que, según establecimos con Canacintra y otras organizaciones empresariales, sería de 17,600 millones de pesos, exclusivo para pymes mexicanas. De esos 17,600, otorgamos no solo esa meta, sino casi 19,000 millones. Y como ya se dijo aquí, este año 2010 vamos casi a triplicar ese apoyo, porque vamos a destinar más de 46,000 millones de pesos de compras de gobierno en beneficio de 30,000 pequeñas y medianas empresas de nuestro país. En el programa de simplificación del comercio exterior, mediante el cual eliminamos cientos de diferenciales, tarifas, requisitos y trámites burocráticos aduanales, la industria ahorró por un menor pago de aranceles, más de 600 millones de dólares en 2009, y permitió también que los precios de las materias primas, de los insumos que utiliza la industria nacional, se redujeran significativamente, beneficiando a sectores que incorporan en su cadena de producción esos insumos importados. A pesar de esta decisión, la competitividad de la industria manufacturera nacional subió, no solo ciertamente por esta medida, por muchas otras, por las propias variaciones del tipo de cambio. Pero el hecho es que los productos mexicanos crecieron un 10% en el segundo bimestre de 2009 como parte del total de las importaciones hechas por los norteamericanos a productos de todo el mundo. Y por otra parte, amigas y amigos industriales, mantuvimos el objetivo de seguir aumentando la inversión en infraestructura, la pública desde luego, y también de estimular la privada. Como ustedes recordarán, de las muchas crisis que ha vivido el país, prácticamente todas las anteriores a 2009 y a diferencia de 2009 por causas internas de la economía o del manejo de las finanzas públicas, a diferencia, de las crisis anteriores en que la primera medida que se tomaba era la reducción del gasto público y particularmente la reducción del gasto en inversión, en pleno año de la crisis, amigas y amigos, seguimos con nuestro objetivo de aumentar la inversión en infraestructura hasta casi duplicarla, porque pasamos del 3% del Producto Interno Bruto, que en promedio se registraba en años anteriores, al 5% del Producto Interno Bruto. Solo puedo decirles, por ejemplo, que en materia de infraestructura en 3 años ya hemos hecho en México, gobierno y sociedad, más infraestructura que en los 6 años anteriores y el doble de infraestructura de los años 94 hacia el 2000. En suma, amigas y amigos, en pleno año de dificultades, nos dedicamos a trabajar. Hicimos a un lado el pesimismo y nos enfocamos a revertir los efectos de la crisis y a fortalecer nuestra economía. Sabíamos lo importante que era el no rendirse y estar listos además para que una vez pasada la coyuntura económica internacional, recuerden ustedes que yo afirmaba insistentemente que así como no había bonanzas para siempre, tampoco había crisis para siempre, estuviéramos en posibilidad de retomar el camino del crecimiento y posicionarnos mejor dentro del entorno económico internacional. Y hoy puedo afirmar y con gusto que gracias a ustedes, gracias al trabajo de todos los mexicanos, gracias a que hicimos nuestra tarea, hoy estamos preparados para aprovechar la paulatina pero creciente recuperación de la economía mundial. Una recuperación que se refleja en varios indicadores. Por ejemplo, la corrección al alza de los pronósticos de crecimiento de nuestra economía. El propio Fondo Monetario
que registraba un pronóstico hace un año para 2010 menor al 1%, ha elevado su proyección para 2010 al 4.2% de la economía mexicana. Y algunas consultoras internacionales estiman pronósticos aún superiores. La creación, mientras en Estados Unidos, por ejemplo, todavía el primer trimestre del año se siguió perdiendo empleo formal, en México, con una economía singularmente menor, en el primer trimestre del año se generaron 290,000 nuevos empleos registrados y pagados en el Seguro Social. Y me alegra mucho decir, amigas y amigos, lo que me comentaba mi paisano Sergio Cervantes hace un momento, que de esos 290,000 del primer trimestre, más de 133,000, es decir, alrededor del 45%, son empleos generados en la industria nacional. La creación de esos empleos, que siguen aumentando hasta llegar, por ejemplo, a la primera quincena de abril, no obstante los retiros que suelen darse en el ámbito laboral por Semana Santa, llegó ya a 307,000 empleos y sigue creciendo en este mes. La recuperación de la actividad industrial, que creció 4.4% anual durante el mes de febrero, el mayor incremento desde 2008, y de la industria manufacturera además, que creció más del doble, 9% anual, o el crecimiento de las exportaciones manufactureras del mes de marzo que mencionaba el secretario de Economía, de 35% anual, la tasa más alta en década y media. Estos buenos resultados, amigas y amigos, porque lo son, nos llevan a afirmar que este año 2010, como lo pronosticamos, estamos revirtiendo la tendencia económica de nuestra economía e iniciando una ruta clara hacia el crecimiento del país. Hoy, porque no solo resistimos, sino que tomamos las decisiones todos, sector privado y gobierno, para encarar la crisis económica y superarla, hoy eso nos ha hecho más fuerte que antes. Hoy México es más fuerte que antes y esto se debe precisamente al impulso de los mexicanos. Así que, además de que en tiempos difíciles supimos precisamente tomar decisiones también difíciles, hoy sabemos que esas decisiones fueron las correctas. Y también que las reformas que se lograron después de más de una década de no tener reformas estructurales, reformas esenciales para la economía, como la reforma al sistema de pensiones, la reforma al sector energético y con toda su problemática aún, las reformas en materia fiscal, nos fortalecieron como país, nos permitieron separarnos de una ruta de peligro hacia crisis financieras como la que hoy mismo literalmente enfrenta, por ejemplo, Grecia, Portugal y otras naciones, y devolverle a México la reputación internacional y la confianza de los inversionistas que ha permitido que se reduzca el riesgo país de México, que se fortalezcan las finanzas públicas y que, desde luego, se termine con la debilidad estructural de nuestro propio sistema monetario. Hoy México, amigas y amigos, ha alcanzado las mayores reservas internacionales de su historia, a pesar, por ejemplo, incluso de los ajustes estructurales en finanzas públicas. La inflación en los primeros 15 días de abril incluso ya fue inflación negativa. Sé que hay un gran efecto estacional, pero insisto, los datos nos revelan que vamos por buen camino. Y no obstante, amigos, también reconozco que, como lo ha dicho ya el presidente de la Canacintra, no podemos detenernos ahí. Necesitamos seguir transformándonos, necesitamos seguir transformando nuestras instituciones, generar nuevas reglas para elevar la productividad, nuevas reglas también para elevar la competitividad de la economía. Estoy convencido, amigas y amigos, de que no hay otro camino para México más que las reformas de fondo. Y por eso estamos impulsando y llamando a que se logre, mediante la discusión, el diálogo, el respeto recíproco, la escucha de las ideas y propuestas de todos, una reforma laboral que facilite el acceso al trabajo para muchos mexicanos,
muchos jóvenes, muchas mujeres que no pueden ahora fácilmente incorporarse a un trabajo y que nos permita incrementar la productividad de las empresas, entendidas estas como comunidades de personas, de trabajadores y empleadores, y mejorar el ingreso de los trabajadores y sus familias. Y del mismo modo, propusimos e impulsamos una reforma a la Ley de Competencia Económica, que entre otras cosas permitirá un terreno más parejo para todos. Permitirá que ustedes, los productores, puedan contar con insumos de mayor calidad, participar con mayor claridad y equidad en la competencia, a fin de que sea precisamente solo el precio y solo la calidad lo que defina quién gana y quién pierde en un mercado verdaderamente competitivo. Hoy también, amigas y amigos, estamos avanzando en el Gobierno en una reforma regulatoria que sé que ha sido una añeja demanda del sector empresarial. Por ejemplo, para este año se ha eliminado la renovación del registro de productos de exportación, se ha simplificado la certificación, la obtención del certificado de origen para exportar hacia Europa, hacia Japón, hacia Latinoamérica. Eso implica menos trámites y menos costos para los productores nacionales, y menos trámites y costos en más de 150,000 trámites usualmente realizados al año. Adicionalmente, hemos facilitado la inscripción patronal y al seguro de riesgos de trabajo en el IMSS, con lo cual se estima que las empresas lograrán ahorros hasta de 240 millones de pesos. Y porque queremos llevar esta reforma regulatoria a fondo, seguimos adelante. Y por eso instruí a las dependencias del Gobierno federal a que entregaran a finales de marzo el marco normativo elemental para, a partir de él, eliminar todos los trámites que resulten innecesarios. A la fecha, todas las secretarías de Estado ya han enviado su paquete normativo mínimo, están las propuestas de eliminación de trámites en curso y normas simplificadas desde la Secretaría de la Función Pública y desde la Secretaría de Economía. De manera que estaremos listos para empezar a derogar todos aquellos reglamentos, todos aquellos acuerdos, todas aquellas circulares, todos aquellos oficios, incluida la propia Secretaría de Hacienda, que no justifiquen su existencia normativa. Amigas y amigos, todos estos cambios son fundamentales para darle bases nuevas y duraderas al desarrollo de México. Y por ello, además de felicitarles por la fortaleza de Canacintra y desearle éxito a su nueva directiva, yo los convoco a mantenernos unidos en este esfuerzo de transformación, sí a defender nuestros distintos puntos de vista, a externar nuestras preocupaciones con la elevada intención de resolverlas y sobre todo de ver el bien de México conciliado con el bien de cada uno, Y como lo ha dicho precisamente el ingeniero Cervantes, tenemos que edificar juntos la estructura que permita el fortalecimiento de la planta productiva, porque solo así podremos lograr lo que nos hemos propuesto desde el primer día de la administración y que sé que es el anhelo de todos los presentes, que la de México sea una economía fuerte, sea una economía competitiva, sea una economía que genere empleos a partir de que en ella se estimule la inversión, la competencia y en consecuencia se registre el crecimiento. Así que a eso los invito, a que sigamos trabajando unidos para impulsar el crecimiento de la industria, el crecimiento de sus empresas y, desde luego, el bienestar de todos los mexicanos. Sé que México cuenta con Canacintra para trabajar en favor del desarrollo nacional. Sé que contamos con su participación activa para hacer de nuestro México un México mejor. Y sepan ustedes, amigas y amigos, que cuentan con el Gobierno federal para sacar adelante nuestros proyectos como mexicanos, que tienen precisamente que ver con que la gente, la más humilde, pueda verdaderamente, al igual que todos, vivir mejor. Enhorabuena y muchísimas gracias por su atención.